Mis apreciados hermanos, un gusto saludarles. Les habla el pastor Luis Aguiluz para compartir la lección de esta semana. El título Tiempo de ser padres, lección 8 para el 25 de mayo. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 127.3, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Los nacimientos son un acontecimiento tan común y normal que no siempre apreciamos plenamente lo maravillosos que son. Imagina lo que Eva debió haber sentido al tener al bebé Caín en sus brazos, los cambios que experimentó en su vientre en crecimiento durante esos meses, el dolor insoportable del parto, y luego ver a este niñito, tan parecido a ellos, pero tan indefenso. ¿Qué experiencia debía haber sido para Sara, que con 90 años, hacía mucho ya, había dejado atrás su edad fértil? Contemplar el rostro de su propio hijo Isaac debió de haberse reído cada vez que se pronunciaba su nombre, después de orar por un hijo, por quien sabe cuánto tiempo Ana tomó a Samuel y dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. 1 Samuel 1:27. El milagro en el corazón de María, todavía una jovencita, abrazando a su hijo, el Hijo de Dios, con una mezcla de asombro y miedo. Al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio de ser padres y la responsabilidad que esto conlleva. Esta semana dedicaremos tiempo a analizar la etapa de la crianza de los hijos con sus desafíos, miedos, satisfacciones y alegrías. Dios ha dado al ser humano el privilegio de ser padres, pero también encontramos hoy en día algunos padres sin hijos. La lección del día domingo nos presenta algunos versículos interesantes. Génesis 18:11 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y capítulo 30, versículo 1 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. También tenemos otro versículo aquí en 1 Samuel capítulo 1, donde encontramos la experiencia de Ana. Dice en el capítulo 1, versículo 1 al 8: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Otro versículo allí vamos a ver en el capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 y versículo 7. Lucas 1:7. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril,
y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Cómo respondió Dios a sus anhelos? Los hijos son una bendición, pero por alguna razón no siempre bendice a todos con hijos. Algunos desean tener una familia y oran por ella, y Dios en su bondad les concede su petición, a veces milagrosamente, como en el caso de Sara, y hay otros que también oran con el mismo fervor ante el trono de Dios, pero se encuentran con un silencio ensordecedor. Cada vez que sus amigos alaban a Dios por sus embarazos y por la llegada de sus bebés, esto intensifica la profundidad de la herida cuando contemplan su nido vacío. Incluso hay preguntas inocentes como ¿cuántos hijos tienes?, que sirven de penosos recordatorios de un club exclusivo de que están excluidos aquellos que no tienen hijos, pese a que quieren sumarse a él. Quienes han pasado por esta experiencia deben aceptar que Dios comprende su dolor. El salmista declara de Dios: tú llevarás cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56:8. Aunque parezca estar en silencio, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. Entre tanto, hay otros que por varias razones quizás simplemente deciden no tener hijos. Es entendible que algunos tal vez decidan no traer hijos al mundo como el nuestro por tanto sufrimiento, por dolor, maldad y calamidades potenciales. En ciertos casos, algunos quizás decidan adoptar a hijos en lugar de tener los propios. De esta manera pueden criar a niños que ya existen y a menudo les dan la posibilidad de una vida mucho mejor que la que podrían haber tenido. Nuestro mundo es un lugar complicado y es probable que nos encontremos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones, en lo relativo a tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos con respecto al tema de los hijos, podemos vivir con la seguridad de que Dios nos ama y que desea un buen fin para nosotros. Además, al mismo tiempo, recordemos siempre ser lo más delicados posibles con las personas que por algún motivo no tienen hijos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lecciones podemos extraer de este hecho? El Señor, en su infinita misericordia, permite que algunas personas no tengan hijos. Por alguna razón, debemos también entender y comprender que las personas que no tienen hijos a veces sufren en silencio, a veces pasan por angustia, porque se sienten mal de no poder tener un hogar formado con la presencia de hijos. Y nosotros tenemos que apoyar, orar y también mostrarles nuestra simpatía, recordándoles que en los planes de Dios todo tiene sentido y Dios los va a bendecir grandemente. La lección del día lunes se titula Padres solos. Un fenómeno que enfrenta el mundo es el de las familias monoparentales, que muchas veces, aunque no siempre, están compuestas por una madre sola. A veces pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, no siempre es así. Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham y luego se vio obligado a marcharse con su hijo. Referencias están en Génesis 16, 3, 4, 21, 17. Betsabé quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso, el rey. Según Samuel 11, 4 y 5. Elías fue enviado a una aldea llamada Sarepta para ayudar a una madre sola que estaba viuda. 1 Reyes 17, 9. Cuando Jesús comenzó su ministerio, José, su padre adoptivo, había muerto, dejando a María como viuda y madre sola. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien poder confiar su esperanza y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza. Ser padre solo quizás sea uno de los trabajos más desafiantes que una persona pueda tener. Muchos se enfrentan dificultades como manejar las finanzas, tratar con el otro padre o simplemente pasar tiempo a solas con Dios y preguntarle
y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados. ¿Qué promesas pueden extraer incluso los padres solos de los siguientes versículos? Jeremías 31, 25. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales. Santiago escribió, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Se podría agregar en principio, y a los padres solos con sus problemas también. La ayuda que podemos ofrecer no tiene que ser solo económica. Podríamos permitirles un respiro llevándoles a sus hijos por un rato para que ellos puedan hacer otras cosas, descansar, orar y estudiar la palabra de Dios, etc. Podemos servir como mentores para sus hijos o ayudar a reparar cosas en la casa. Podemos ser las manos de Dios en múltiples formas para ayudar a los padres solos. Sin emitir juicios sobre cómo llegaron a esa situación, ¿qué cosas específicas puedes hacer para alentar y ayudar a las familias monoparentales? Sabemos que es una realidad, sabemos que es una condición muy común hoy en día ver madres con hijos y en algunos casos padres solos con hijos. Y ellos necesitan un alivio, un apoyo, una mano que les dé soporte. Y como iglesia deberíamos hacer algo, deberíamos tener un ministerio de apoyo, deberíamos o podríamos tener un grupo pequeño que pueda satisfacer en algo las necesidades de este tipo de personas que carecen de la ayuda del cónyuge y que a veces solo sacan adelante a los hijos. Es importante que tomamos en cuenta y que tengamos alguna ayuda para este tipo de situaciones. El día martes 21, el título de la lección reza El gozo y la responsabilidad de ser padres. Nos lleva al Salmo 127, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardase la ciudad, en vano pela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alijaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuál es el mensaje básico de este corto salmo? ¿Qué principios importantes deberíamos extraer en cuanto a cómo vivir? Cuando quieres cocinar tu comida preferida, sigues una receta. Si agregas todos los ingredientes necesarios y sigues todos los pasos correctamente, la mayoría de las veces obtienes los resultados deseados. Sin embargo, criar hijos no es como cocinar. Ningún niño es exactamente igual a otro. E incluso si haces todo de la misma manera que con otros niños, pueden resultar diferentes. Esto puede tener que ver con su género, el orden en el que nacieron, sus temperamentos innatos o varias otras razones. En el plan de Dios, los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios. La directiva de Dios para los padres es instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y no estar encima de los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas. Si bien queremos que nuestros hijos pasen de ser personas pequeñas, tiernas e indefensas, a adultos independientes y exitosos, nuestra responsabilidad suprema es que lleguen a conocer, amar y servir a Jesucristo. Como padres podremos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos descrito en Deuteronomio 6.
Hay 4 prerequisitos importantes que reconozcamos a Dios, nuestro Dios, que lo amemos cabalmente y de corazón, que atesoremos su palabra y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de él. Deuteronomio 6 brinda además otros 2 principios importantes. En primer lugar, el principio de inculcar hablar. Inculcar se refiere a la educación formal, mientras que hablar se refiere a la instrucción informal. En ambos casos, la comunicación de la verdad bíblica se produce dentro del contexto de la relación padre-hijo. Los momentos de instrucción formal pueden darse durante el culto familiar, mientras estudiamos la palabra de Dios con ellos. La enseñanza informal surge espontáneamente en las circunstancias de la vida cotidiana. Y es aún más importante. Los incidentes cotidianos pueden convertirse en vehículos efectivos para comunicar la verdad bíblica. En segundo lugar, es el principio de atar escribir. Deuteronomio 6, 8 y 9. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones, mano, y a nuestras actitudes, frente. Pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada, postes, y pública, puerta. Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo. Cuán importante es ser padre, pero debemos invitar a Jesús, a Dios, para que sea el medio por el cual nosotros dirijamos nuestro hogar. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano va a hacer muchas cosas, proponer muchas cosas, levantar muchas cosas. Sin Dios todo se va a derrumbar, no va a tener un sentido real. Las cosas sin Dios no tienen rumbo. El día miércoles se titula La crianza como formadora de discípulos. Nos manda a leer Génesis 18 y 19. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este versículo encontramos que Abraham tomó la decisión de guiar a su pueblo, a sus hijos, por el camino correcto, de mostrarles la senda que los podría llevar a la salvación. Él fue intencional en esto y él decidió presentar a Dios en todo momento. 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por cuanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Contrasta estos dos padres. ¿Cuáles son los resultados de estos dos estilos parentales? Como les dije, Abraham mandó a sus hijos y les enseñó a guardar el camino de Jehová. Elí no estorbó, no aconsejó, no amonestó a sus hijos, por el contrario, los dejó que vayan por el camino equivocado. Los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos. Cuantos más, mejor. Hay algunos pasajes como Proverbios 22:15, 23:13, 29:15, que han sido mal utilizados para abusar a los niños y obligarlos a la sumisión total. Pero a menudo eso también ha llevado a que estos se rebelen contra sus padres y contra Dios. La Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad
y a instruir a los hijos en justicia. Y hay una cantidad de versículos en los Salmos, Proverbios, Isaías y Joel. Como padres debemos velar por nuestros hijos, 2 Corintios 12, 14, y darles un buen ejemplo para que lo sigan, como vimos en el caso de Abraham y otros más. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares, 1 Timoteo 3, 4, 5, 12, y que disciplinemos a nuestros hijos, Proverbios 29, 15 y 17, mientras al mismo tiempo debemos reflejar el amor de Dios. Isaías 66, 13. Lamentablemente la Biblia revela historias de padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca jugaron al favoritismo con sus hijos, Esaú y Jacob. Y más adelante Jacob mostró la misma actitud con José. Elí, a pesar de ser un líder religioso, no corrigió a sus hijos. Samuel, que también fue criado por Elí, resultó ser un padre muy defectuoso. El rey David, al cometer adulterio y escapar y encargar a asesinar al esposo de Betsabé, enseñó esto a sus hijos, quienes siguieron su ejemplo. El rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios. Sin embargo, afortunadamente en las Escrituras también encontramos algunos buenos ejemplos parentales. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo para Hadasa, ¿no?, la reina Esther. Y Job oraba por sus hijos habitualmente. En todos estos ejemplos, buenos y malos, podemos extraer lecciones acerca de la crianza de los hijos. Pregunta: ¿qué podemos aprender de los ejemplos parentales que vemos en la Biblia? ¿De qué manera podemos usar alguno de estos principios en nuestras interacciones con quienes no son hijos nuestros? Es una interesante pregunta. Nuestra influencia es poderosa, nuestro ejemplo es muy, muy elemental. Como padres, nosotros tenemos una gran responsabilidad y a veces la olvidamos, a veces la pasamos por alto porque la experiencia de tener un hijo hace de que uno se identifique, lo ame, lo quiera, y a veces lo sobreprotege, le concede sus caprichos o lo deja para que crezca sin muchas cosas rígidas. Y a veces hacemos mal en vez de bien. Y tenemos que poner a Dios siempre como un ejemplo, y ese ejemplo en nuestra vida va a ser muy visible para los hijos. No descuidemos este asunto. La lección del día jueves se titula ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? Nos recomienda leer Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es tu interpretación de este pasaje? ¿Es una garantía, una promesa o una probabilidad? ¿Crees tú que si instruyes al niño en su camino, nunca se va a apartar del Señor? ¿Esta es una garantía? ¿O es una promesa? ¿O es tal vez una probabilidad de que ocurra? A veces como padre haces todo lo que debes hacer. Dedicas tiempo a enseñar a tus hijos las cosas correctas, a vivir de acuerdo con tu conocimiento de Dios, los envías a buenas escuelas, asistes a la iglesia habitualmente, haces obra misionera con ellos, y ellos finalmente abandonan la fe en la que los criaste. El dolor es insoportable, no hay descanso en tu preocupación por la salvación de ellos. La causa no es necesariamente culpa del padre. Los hijos también toman sus propias decisiones y son los responsables últimos ante Dios por sus acciones. Algunos han tomado las palabras y aun cuando fuere viejo no se apartará de él como una promesa o una garantía de que la educación adecuada siempre dará como resultado la salvación de su hijo. Pero Proverbios a menudo nos da principios, no siempre promesas incondicionales. Lo que podemos extraer de este texto es la seguridad de que las lecciones aprendidas en la infancia durarán toda la vida. Todos los hijos llegan a una edad en la que aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazan. Aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos tienen la seguridad de que lo que le enseñaron siempre permanecerá con sus hijos.
Y si ellos se apartan, las semillas que sembraron en su corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa. Ser buenos padres es decisión nuestra. Ser buenos hijos es decisión de ellos. ¿Qué debería hacer un padre cuando su hijo se extravía? Encomendar a su hijo a Dios en oración ferviente. Si hay alguien que comprende tu dolor, ese es Dios, cuyos hijos ya millones le han dado la espalda a Él, el Padre Perfecto. Puedes apuntalar a tu pródigo con amor y oración y estar dispuesto a permanecer a su lado mientras lucha con Dios. No te avergüences de pedir apoyo y oración, no te culpes, no te concentres tanto en el pródigo que te olvides del resto de la familia. Crear a un hijo pródigo puede dividir tu hogar, así que construye un frente unificado con tu cónyuge y establece límites claros para tu hijo. Recuerda que Dios ama a tu hijo más que tú. Concéntrate en un futuro más prometedor y acepta que tu hijo es una obra de Dios en proceso. Es natural que te culpes en una situación así, e incluso si cometiste errores, porque es mejor que te concentres en el futuro y en las promesas de Dios. Filipenses 3:13 nos da un versículo para compartir. Dice en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Como padres cometemos errores, cometemos a veces algún traspié, y los hijos por una u otra razón se van. Y a veces nosotros nos culpamos, o a veces nosotros pensamos que no hicimos las cosas bien. Pero como la lección dice, cada uno toma su propia decisión. Y a veces hay circunstancias que han hecho posible que nuestros hijos se alejen del camino correcto. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. También hablarles. Pero nuestra oración intercesora por ellos debe ser constante y permanente. Y el Señor los va a cuidar. Y el Señor va a tocar sus corazones y va a trabajar por medio de su Espíritu Santo para atraerlos al redil. El Señor no quiere que nosotros nos estresemos, nos preocupemos y estemos allí en una situación de sufrimiento constante. Dice, olvida lo que pasó, extiéndete a lo que está delante. Ora por tu hijo, ora por su salvación y el Señor te va a bendecir. Muy bien, hemos llegado al fin de esta semana en el estudio de la lección y el día viernes es un pequeño resumen. Recordemos, debemos tomar tiempo para orar con nuestros hijos. Nada debe quitarnos ese valioso tiempo de orar con ellos, orar por ellos. Nuestro primer deber es nuestros hijos. Debemos enseñarle a ellos al tener el control de su voluntad y de sus deseos. No debemos esperar que crezcan. Debemos educarlos desde el momento de la concepción. Debemos apoyar también a los padres que están como padres solteros, criando a hijos solos. Debemos también aconsejar a los futuros padres y enseñarles y nosotros mismos también reconocer que solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Hogar Cristiano, página 241, dice, deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos. No permitir que cosa alguna interrumpa estos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes, Dios me ha dado una obra que hacer, no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia sus hijos. Padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñarles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza. Doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los padres no empiezan a tiempo. No subyugan la primera manifestación del mal genio del niño. Y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento.
y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Tenemos que educar a los hijos, guiarlos por el camino correcto, orar mucho por ellos. Recordemos, somos hijos de Dios y nosotros somos también una extensión de Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver en Dios en nosotros. La forma como nosotros representemos a Dios va a ser crucial para que nuestros hijos crean y amen a Dios o se rebelen y se alejen del camino correcto. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que podamos hacer de esta lección una experiencia diaria, que podamos ser verdaderos padres y que también podamos ayudar a otros padres a que alcancen el verdadero éxito de ser padres. Bendiciones.